Estamos en Exitosa, la radio del Perú, y está con nosotros Wilfredo Pedraza, abogado de Ollantaytamala y Nadine Heredia. Bienvenido, Wilfredo. Nicolás Manuel, buenos días. Lo hemos invitado porque la primera sala penal de apelaciones nacional de la Corte Especializada en Delitos de Crimen Organizado ordenó incorporar a la empresa Todograf y al Partido Nacionalista Peruano en la investigación por lavado de activos seguida contra Ollantaytamala y Nadine Heredia. ¿Qué significa esto? Significa, Nicolás, que el Partido Nacionalista, en la hipótesis de que haya condena al final del juicio oral, puede ser objeto de medidas complementarias, suspensión de sus actividades, cierre definitivo, clausura de sus locales, es decir, la liquidación completa. Embargo de sus bienes. ¿O no? Que sería el tema menor, digamos, pero la medida más importante es que se puede suspender sus actividades de manera temporal o definitiva y obviamente cerrar sus locales. Nosotros afirmamos que el artículo 105 del Código Penal que los jueces pretenden aplicar está concebido para empresas, una empresa vinculada a cualquier delito, porque la propia norma establece que esas medidas se pueden aplicar para sociedades como fundaciones, comités, asociaciones, cooperativas. Y un partido político no es ni asociación, no es ni cooperativa, no es ni comité, no es fundación. Tiene, por mandato constitucional, una naturaleza jurídica distinta. Por tanto, no debe ser que en nuestro país un juez pueda clausurar un partido político, cerrar de manera definitiva, impidiendo que sus militantes... ¿Pero por qué no? Porque... O sea, si el partido ha sido un instrumento a través del cual se han cometido delitos, que más allá del origen primigenio de la organización, que era defender ideas y participar en procesos electorales, ha sido utilizado para actividades ilegales, ¿por qué no puede ser sancionado? En primer lugar, por ausencia de norma, porque el artículo 105 dice expresamente que esas medidas se pueden aplicar a fundaciones. Un partido no es una fundación, a una asociación, que tampoco lo es, a una cooperativa o a una sociedad mercantil. Pero el espíritu de la norma es que esas organizaciones se utilizan como instrumentos precisamente para delito. ¿Por qué no se puede extrapolar al partido político? ¿Se necesita algo taxativo o está en lo que corresponde al criterio judicial en función del espíritu de la norma que castiga estas organizaciones porque se utiliza como instrumento, aplicar exactamente lo mismo a un partido político? A mí me parece muy importante lo que usted dice, pero eso sería hacer analogía en el derecho penal que está prohibido. No se puede hacer. Se necesita norma taxativa. Por una razón, se trata de una decisión de carácter penal y un juez no puede inventar la sanción penal. Ya, pero Wilfredo, pero ¿qué pasa? O sea, digamos, ¿qué pasa si tú llegas a acreditar, o el Ministerio Público llega a acreditar que ingresó dinero de origen ilegal a la campaña y que ese dinero de origen ilegal que fue recibido por Nadine Heredia y Ollantaytamala terminó en el Partido Nacionalista, por lo menos parte de él? ¿Qué pasa con eso? No pasa nada. Bueno, eso es materia de investigación hace 6 años. No, pero yo me estoy poniendo en el caso que se acredite que eso sea cierto, que eso ocurra. O en el caso de Keiko Fujimori, si quieres, para hacértela más fácil, con Fuerza Popular. Bueno, lo que ocurre es que hoy ya no solo es el Partido Nacionalista, sino todos los partidos sin excepción. A ver, ahí hay un tema que es central también. La ley de partidos políticos o de organizaciones políticas establece que la única razón por la cual se puede clausurar de un modo definitivo o temporal un partido político es porque sus fundamentos, sus actividades colisionan con el marco constitucional. Es decir, se promueven actividades terroristas o de narcotráfico, lo dice literalmente. Y el procedimiento especial es fijarle a la nación que pide la clausura de ese partido ante la Corte Suprema de la República. Ese es el procedimiento establecido en la ley nacional. ¿Cómo así entonces un juez de primera instancia puede imponer una sanción de esta magnitud a un partido político? ¿Cómo es que Pero sus lo que nos está militantes... diciendo también, doctor Pérez, es lo siguiente, que aún pudiéndose probar, porque esa es una posibilidad, por supuesto ustedes trabajan para que esa posibilidad no se concrete, pero aún pudiéndose probar que el Partido Nacionalista y otros partidos han servido como instrumento, como mecanismo, como argucia, como ardid para luego convertir dinero mediante el mecanismo de lavado de activos, ¿no pueda castigar a un partido? O sea, en esa situación concreta estamos.
Si logro demostrar que Fuerza Popular, que el Partido Nacionalista, que el APRA, a partir de las donaciones, entre comillas, que los dineros, que todo lo que ha entrado, se ha hecho un proceso de lavado, porque mucho de eso incluso ha servido de manera personal, según tesis fiscal, no lo estoy diciendo yo, incluso que a partir de ahí se ha comprado casa fulano, sutano, mengano, la familia de la señora Nadine Guerrero, el otro. Si lograra demostrar el Ministerio Público en el proceso judicial, el juez no tendría forma de sancionar al partido. A ver, en estas hipótesis se sanciona a la persona natural sí, eso está definido, que realiza la actividad ilícita. Y eso es materia de investigación en este momento. Pero una cosa es la responsabilidad de la persona natural, que son en este caso 13 personas investigadas por la misma causa, y otra cosa es la organización política, que tiene un nacimiento diferente, que nace en el marco de la Constitución. Pero que se puede haber bueno, pero todo eso, eso es lo ideal, eso es lo que se supone, eso es lo que se supone que debería ser, pues, Wilfredo. Se supone que los partidos se constituyen, o sea, claro, puede ser usado. Podría ser instrumentalizarse. Pero por esa misma razón, quienes responden por esa causa tienen que ser quienes utilizan ese partido político. Pero un partido político tiene miles de militantes que no tienen por qué responder la acción de sus dirigentes. Tiene un fundamento, nace para gobernar, derecho a la participación ciudadana, artículo 51 de la Constitución, o 31, perdón. Entonces, es decir, un juez no podría privar a la militancia por la irresponsabilidad o los actos ilícitos de sus dirigentes. Nadie se está oponiendo, por supuesto, a que la investigación continúe. Ya, pero si el dinero terminó dentro del partido, parte del dinero, ¿a qué tendría derecho, según ustedes, la justicia? ¿A embargar a los bienes del partido y nada más? Si hay activos en el partido, probablemente, pero a ver, vamos a distinguir dos planos. La responsabilidad penal de quienes dirigen un partido político, si la tienen, y la organización en abstracto, en la lógica como está concebido por la Constitución un partido político, que a diferencia de una empresa, no tiene fin de lucro, no está constituido por dos personas, sino pero por estamos miles de partiendo personas. pues, de supuestos ideales, Wilfredo. O sea, el problema es este: los partidos en el Perú son democráticos, no son democráticos, están basados en programas, no están basados en programas, porque lo que prometió Ollantumala que iba a ser la gran transformación, no solamente no lo hizo, hizo lo contrario, la gran transformación, sino ándate a María a preguntarle a la gente. Oro, no. Bueno, agua sí, hizo lo contrario. Entonces, eso es otro discurso no son político, democráticos, no están basados en ideas. Ahora, ya, o sea, si el discurso político no le alcanza, que yo sí coincido con lo de Nicolás en esta parte del discurso político, pero en el discurso legal, ¿cómo hago yo? ¿Cómo hago, fiscal? ¿Y cómo hace este señor juez para determinar responsabilidad y encontrar la verdad si no investigo al partido, si el partido fue instrumentalizado? O sea, ¿cómo entro a archivos? ¿Cómo entro a documentos? ¿Cómo entro a actas? ¿Cómo vengo a registro documentario, lo que fuere? ¿Cómo entro a ver si este local alquilado, comprado, lo ha alquilado un pendenciero sinvergüenza, ladrón, extorsionador y coimero? Si no le incluyo al partido, o sea, aquí parece que queremos tirar la culpa al juez de que está haciendo un acto aparentemente no democrático o ilegal, cuando quienes lo quisieron instrumentalizar, aparentemente, por supuesto, estamos basados en asuntos de que eso está en hipótesis. Los que habrían instrumentalizado los partidos son los políticos. Y no hay forma de investigar y llegar a la verdad si no hacemos que esos partidos entren en la investigación. ¿Cómo hago? ¿Les ato de mano a los jueces y a los fiscales? El Partido Nacionalista puede ser materia de investigación y de hecho le han congelado sus cuentas y su información contable está a disposición del fiscal, digamos. Eso no impide en lo absoluto la investigación ni la apertura de sus cuentas. Lo que nosotros cuestionamos es que los incorporen como si fueran empresas y, consecuentemente, puedan ser pasibles de sanciones de esta naturaleza. De nuevo, o sea, pero no se adelante a la sanción. Pero el problema, si hay ley especial. No, la investigación está. Pero el problema va más allá. Toda la información pero el problema va más allá de eso, pues, Wilfredo, porque si tú tienes un partido que debería ser una organización democrática basada en programas y objetivos políticos y en ideales, y al final lo que tienes es una organización que no es democrática, que es manejada por una cúpula donde las ideas son lo que menos importa. De lo que se trata es llegar al gobierno, y para llegar al gobierno recibes dinero de terceros para luego gobernar en concertación con ellos en función de esos intereses y enriquecerte. Entonces se pervirtió completamente el sentido del partido. Pero esa hipótesis, Nicolás, es tu hipótesis, digamos, fabulesca de la política. ¿Qué fabulesca? Eso no ocurrió. ¿Pero en qué país vive, Wilfredo?
¿En Nicolás, qué país vive? esa es la pregunta, ¿en qué país uno vive? Si la Constitución establece un mecanismo de creación de un partido político, si hay una ley de partidos políticos que establece cómo se liquida un partido político y no se aplica, si hay una ley electoral que dice que todas las infracciones de carácter electoral tienen que aplicarse en el marco de la justicia electoral y un fiscal penal se mete, entonces ¿en qué país vivimos? Ese es el gran tema. O sea, no hay ley, en todo caso regulemos, promovamos una modificación O sea, de aquí normativa. para adelante. ¿Pero qué están de aquí diciendo? para adelante. Pero es que la señor ley... Pedraza, ¿pero cuál es la idea? ¿El Poder Judicial les persigue? ¿El Ministerio Público les persigue? ¿Eso es lo que están No, yo diciendo? creo que en este caso el Poder Judicial inaplica indebidamente criterios que están hechos para las personas jurídicas, para las empresas, ¿Y en qué a se un partido político. ¿En qué ha fundamentado su resolución el Poder Judicial? Tan simplemente dice, la ley no distingue, yo creo que sí distingue, no distingue, dice, entre personas jurídicas. Sí distingue, porque si uno mira el inciso tercero del artículo 105 del Código Penal, dice que las medidas complementarias solo se pueden aplicar a comités, cooperativas, fundaciones, etcétera. Y eso no es la naturaleza jurídica de un partido político. ¿Qué van a hacer ustedes? Pero un como partido defensa es una legal? asociación. No, falso. ¿Cómo que no? ¿Qué es? A ver, la Es ley una de asociación, por no ser es política. correcto. La asociación son sociedades anónimas y de todas la ¿Y qué es un variedad partido político? que son de derecho privado. La ley de partidos políticos dice que un partido político tiene naturaleza de derecho público y por tanto un fiscal no se puede meter a las actividades de un partido político, que sanciona a los responsables si hay responsables, pero se trata de eso. Entonces, ese es el gran tema. Si nosotros hacemos analogía entre una empresa y un partido político, hemos perdido la batalla sin un análisis de fondo. Y es exactamente lo que la sala dice. La ley no distingue y mete al partido político. ¿Sabes qué falta aquí en nuestro país, Nicolás? Manuel, falta una regulación adecuada. Entonces, estos temas nacen a partir de vacíos de la norma. Nosotros pensamos que al final del proceso vamos a salir sin inconveniente de carácter penal, porque de lo que acusan a quienes yo patrocino es de un tema vinculado con un aporte de campaña, no de adendas, no de contratos, no de coimas, no de corrupción en el sentido estricto de la palabra. Entonces, ¿qué se discute respecto al señor Humala y su esposa? Un aporte pero no se para adelante, campaña política. Wilfredo, esto recién empieza. Acusa de lavado de activos. Lavado de activos, pero por la recepción de dinero para campaña pero política. el delito grave es lavado de Distinto el activos. tema de Toledo, distinto el tema de otras personas que tienen pero que ese ver es un razonamiento como decir, con manejo de pero ese es un recursos razonamiento públicos. como decir que el otro es menos delincuente. No, el lavado no. de activos, con Eso- el origen que fuere, A por ver. la razón que fuere, el lavado de activos. Y si se confirma con Toledo, si se confirma con Humala, con quien se confirme, serían delincuentes en el mismo nivel. O sea, no sé si hay calidad moral en uno u otro. Es que en el derecho penal hay que distinguir claramente a aquella persona que tiene que ver con el uso de recursos públicos, que no es el caso nuestro, sino es exactamente desde el primer día, es un aporte para sido campaña. Yo solo digo, no nos adelantemos a los hechos. Recién empiezan las confesiones a tomar forma. O sea, que con calma, Wilfredo. Tenemos 6 años de investigación, Nicolás. Bueno, y faltan, en nuestro caso, faltan 3 años. Faltan algunos y meses. el actor central Odebrecht ha dicho desde el primer día, yo he puesto dinero, dicen, para campaña política. Nosotros decimos ese dinero no Entonces llegó. le dieron el oleoducto No, esa es una absoluta especulación. O sea, fue una Porque gentileza. el propio Odebrecht, Marcelo Odebrecht y Barata han dicho que eso nunca pasó. Que la señora Vilcatoma diga Escúchame, que sí. Wilfredo, no han dejado entrar a la audiencia de licitación a uno de los postores, que la propuesta era mejor. Bueno, o esa sea, esto situación- estaba amarradazo para que gane Odebrecht. No, eso no es verdad. ¿A cambio de qué? ¿De que habían aportado la Eso campaña? no es pues? verdad, Nicolás. Esa situación tiene año y medio investigándose por la Fiscalía. Tan Ok. simple como eso. Tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias a Wilfredo Pedraza por Muy estar bien, con muchas nosotros. gracias. Esto es Muchas Exitosa, gracias. la radio del Perú. Volvemos.